estaba comentando, hoy estamos 20 de septiembre. Es nuestro segundo estudio del libro de Colosenses. Hace ya un tiempo terminamos el libro de Esther. Fue realmente una bendición y hemos avanzado mucho en este ministerio. Hemos estudiado 3 o 4 libros, entonces ha sido muy lindo porque hemos podido escudriñar la palabra del Señor. Entonces, este es nuestro segundo estudio del libro de Colosenses. Ha sido para mí muy hermoso y todo el estudio, toda la serie que vamos a ver de Colosenses tiene un nombre que se llama Completas en Cristo. El estudio pasado lo que hicimos fue ver una introducción, quién había escrito la carta, vimos versículo clave, las palabras claves, en el contexto en el que se escribió la carta, pero antes de empezar nuevamente a verlo, quería contarles y que ustedes hicieran en mente esto. Estaba Pablo en Éfeso, llevaba 3 años predicando la palabra de Dios y había mucha gente de esta área que había venido a escucharlo y a verlo porque había causado curiosidad dentro de todo este continente, dentro de Asia, y muchas personas habían venido a escuchar el mensaje que traía Pablo. Dentro de ellas habían 2 hombres que se llamaban Epafras y Filemón. Ellos eran de Colosas, vinieron, escucharon el mensaje, escucharon el verdadero evangelio que se centra en la obra de Cristo Jesús, y cuando ellos escucharon el mensaje fueron impactados tanto por la palabra de Dios que transformaron su vida y recibieron al Señor Jesús. Pero no solamente lo hicieron para la vida de ellos, sino que ellos entendieron el mensaje que debemos ser llevados a dar a otros, esta buena noticia que es el evangelio, y fueron a su ciudad, fueron a Colosas. Y en ellos, en la casa de Filemón, empezaron a tener un estudio, empezaron a estudiar la palabra y se empezó a fundar la iglesia en esta ciudad. Esta ciudad en ese tiempo era una de las 3 ciudades más importantes, pero con el tiempo fue quedando relegada por su tamaño y por su cultura en sí. Pero llevaban 5 años de haber fundado esta iglesia en Colosas y era tanto el impacto que ha causado lo que esta iglesia estaba haciendo que vinieron muchas personas a ver qué estaban enseñando. Pero dentro de esas personas vinieron unos falsos doctrinas o falsos maestros a enseñar acerca que no podía ser tan fácil el tener el perdón de pecados creyendo únicamente en lo que Jesús había hecho, sino que el hombre tenía que hacer algo más. Entonces ya vinieron los judíos a decir que tenían que circuncidarse para tener el perdón de pecados. Vinieron otras corrientes gnósticas que decían que los ángeles, a través de los ángeles podían llegar a Dios, y a enseñar cualquier cantidad de culturas, también hindú, que acerca de algunos ritos que te ayudaban para tener esa conexión con Dios. Entonces todas estas falsas enseñanzas lo que estaban haciendo era relegar a un lado lo que Epafras había enseñado, que debemos de estar centrados totalmente en Cristo y en Él es que estamos completos. Entonces Epafras, siendo el fundador que Dios utilizó para fundar esta iglesia en esta ciudad, fue donde Pablo en ese momento se encontraba preso, y fue donde Pablo le contó su preocupación que tenía hacia la iglesia. Pablo nunca había conocido a Colosas, Pablo nunca había conocido a los creyentes de Colosas, y al ver la preocupación que tenía Epafras, siendo un hombre fiel al Señor, Pablo, en compañía de Timoteo, empezó a escribir esta carta. Entonces, ese es a grosso modo todo lo que podemos encontrar antes de empezar en Pablo a escribir las letras guiadas por el Espíritu Santo. Y vemos 3 hombres que aman al Señor, hombres que tenían el Evangelio de verdad, enviando una carta a unos creyentes que se habían fundamentado bien para que no fueran a dejar ingresar falsas doctrinas dentro de la obra que el Señor había hecho. Y hoy vamos a empezar nuestro capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 1 al 8. Y vamos a ver el amor que tuvo Pablo por estos creyentes aún sin conocerlos. Entonces iniciamos en el versículo
1 y 2 encontramos el saludo de Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se identifica como remitente de esta carta. Él nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, se identifica como apóstol. Apóstol significa enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a dar las buenas nuevas, enviado a dar el mensaje que Cristo tenía para toda la humanidad en ese momento. Pero Pablo no se autodenomina apóstol. Pablo no lo hace diciendo que él es más que los demás. Lo que él está diciendo es, miren, yo soy apóstol de Jesucristo, soy enviado por él para dar las buenas nuevas, pero soy enviado por la voluntad de él, más no porque yo quiero ser enviado por mí mismo, sino que estoy siendo enviado de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto implica a un hombre que era sensible a lo que Dios quería hacer en su vida. Pablo, desde que conoció al Señor, siendo aún de nombre Saulo, entendió el mensaje que Dios tenía para él, la misión que Dios tenía para él. Entonces fue un hombre obediente, fue un hombre que amó a obedecer la voluntad de Dios, y por eso así mismo se dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de él, mas no por la voluntad mía. Él estaba con Timoteo en el versículo 1 y encontramos en el versículo 2 quiénes son los destinatarios. Los destinatarios son los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, Pablo dirige esta carta a unas personas que tienen dos características, santos y fieles. Esto quiere decir que iba dirigida a creyentes que habían creído en el Señor Jesús, y por esa razón Él los nombra santos, que significa separados para Dios. Luego dice, para ellos envío gracia y paz sean de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son dos regalos que tenemos a través del creer en el Señor. La gracia es un regalo inmerecido, que nos proporcionó Cristo a través de su muerte, poder tener nosotros acceso al Padre, poder ser nosotros perdonados de nuestros pecados, porque solos no podríamos hacerlo, y no dejarnos recibir lo que realmente nosotros merecemos, que era la muerte. Cristo murió por ti, murió por mí, y por ese regalo inmerecido, esa gracia que Él tuvo con nosotros, a través de esta gracia yo puedo experimentar la paz. Entonces son dos saludos o dos sentimientos que tiene Pablo hacia ellos, que tengan gracia y tengan la paz de ellos, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es la razón por la cual el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia porque te dice, tú merecías la muerte, pero mira, Jesús pagó por ti, y debido a eso tú tienes un regalo inmerecido, que es estar un acceso directo al Padre, y es estar bajo la voluntad de Él, y es que el día de mañana puedes estar con Él en el cielo. Entonces, toda la buena noticia que es el Evangelio se centra en la razón, que es la gracia del Señor que nos ha dado a nosotros. En los versículos 3-5 vemos las características de los colosenses, y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A pesar de la finalidad de la carta, que era exhortar a los hermanos de Colosas que estuvieran atentos a las falsas doctrinas que estaban ingresando en la iglesia, Pablo los estaba alentando, y así como Pablo los alienta a ellos a continuar en el Señor, cuando le dice siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, asimismo nosotras debemos dar gracias a nuestro Señor por algún miembro de la iglesia que se esté fortaleciendo. Cuando un miembro de la iglesia se está fortaleciendo, ese miembro ayuda a que todo el cuerpo de la iglesia se fortalezca.
Entonces, ¿qué tanto oras por tus hermanos? ¿Qué tanto das gracias a Dios por ellos, por la obra que Dios está haciendo en ellos? ¿Qué tanto te contentas tú de ver a un hermano que esté trabajando en el Señor, que realmente su vida haya sido transformada? Pablo, a pesar de no conocerlo a ellos, a pesar de no haber compartido con ellos un tiempo, oraba al Señor y le daba gracias a Dios por ellos. Entonces, Pablo tenía muchas personas las cuales tenían y oraba por ellas, muchas iglesias que él mismo había fundado directamente, pero no solamente él oraba por estas personas, ni no solamente oraba por su grupo familiar, sino que también oraba por aquellas personas que aún él no conocía, pero que estaban dentro de su camino, que por todos creer en el Señor eran hermanos en la fe. Tú puedes apoyar muchos ministerios que conozcas, muchos ministerios que hayas oído de él, y lo puedes apoyar a través de la oración. Muchas veces pensamos que no podemos, no, qué rico poder participar en esto, pero no tengo tiempo, no tengo cómo hacerlo. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Puedes orar por aquellos hermanos que están dispuestos a ir a llevar la palabra, orar por aquellos hermanos que están en ese país, que tienen guerra contra los cristianos, orar por esos cristianos que se han dispuesto también a dar de parte económica por una obra, orar por esos cristianos que están reunidos en aquel lugar, institutos bíblicos, misioneros que andan alrededor del mundo. Entonces puedes apoyar estos ministerios a través de la oración, así tú no los conozcas, así no hayas compartido con ellos. Y aquí encontramos tres características que tienen los colosenses y que vamos a aprender que nosotras como cristianas debemos de tenerlas y deben de sobresalir en nosotros. Y es, no, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos y por la esperanza que os es guardada en el cielo. Entonces, la fe en Cristo Jesús, nuestra fe debe ser una fe apoyada en el Evangelio de verdad. Ellos fueron enseñados por Epafras y Epafras les enseñó el Evangelio que escuchó de Pablo. El Evangelio no consiste en lo que tú puedas hacer, el Evangelio no consiste en que si tú cumples unos requisitos, en que si haces esto o haces lo otro, tienes la salvación, no. El Evangelio tampoco consiste en que mover al Señor y si qué me puede dar o cuánto tengo que dar para que Él me devuelva el doble, que Él me va a hacer milagros solamente. No, el Evangelio consiste en conocer el gran amor que tuvo Jesús por ti y por mí, el amor de poder morir en esa cruz vergonzosa para nosotros hoy poder tener lo que tenemos, la libertad, poder sentirnos completas en Cristo y saber que esa deuda fue saldada y que podemos tener una esperanza. Nuestra fe no debe ser una fe ciega, nuestra fe debe estar fundada en la palabra del Señor. Si en este momento tienes alguna situación, estás pasando por alguna situación, alguna enfermedad o algún problema que sientas en tu vida, que es más grande que tú, que no sabes cómo resolverlo, que tú humanamente no puedes hacer algo, te digo que voltees tus ojos al Señor y debes creer y tener fe que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que tengas, que de acuerdo a su voluntad, Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos en este momento. Pero ¿cómo puedes tener esa fe? ¿Cómo puedes tener esa tranquilidad en este momento que estás atravesando por esa situación? Es conociendo lo que Dios ha hecho, es conociendo lo que Jesús hizo por ti a través de la palabra de Él. Cuando nosotros conocemos históricamente lo que Dios ha hecho a través de la palabra de Dios, podemos nosotros conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos de ahora en adelante. Entonces, te invito a que tu fe sea una fe realmente cimentada en conocer al Señor, sea una fe en el que tú puedas leer la palabra y saber todas las maravillas y todas las proezas que ha hecho Dios, y esas maravillas Él las hace en tu vida día a día y Él las va a hacer en esa situación que tú estés atravesando en ese momento. La fe nuestra debe involucrar nuestra mente, que es con la que razonamos, con la que entendemos cuando estudiamos la palabra. Debe también involucrar nuestro corazón, que es donde creemos y donde nace nuestra convicción para creer en Él. Y debe también involucrar nuestra voluntad.
nuestra voluntad, porque cuando tú crees y cuando tú lo entiendes y crees, tu vida debe estar dispuesta a recibir las enseñanzas y hacer lo que Dios te manda hacer. Al conocer nosotros este gran amor que tuvo Dios por ti y por mí, nosotros no podemos ser iguales, no podemos quedarnos solamente para nosotros recibir todo esto que Dios ha hecho por nosotros, sino que también debemos nosotros entregarlo y hacerlo así mismo con nuestros hermanos. Por eso la segunda característica que encontramos en el versículo 4 es: y el gran amor que tenéis a todos los santos. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos en la fe. Nuestra fe la tenemos en apoyarnos en lo que nos enseña la palabra de Dios a través del pasado, de lo que hizo y de lo que puede hacer. Y el amor es para demostrarlo hoy en forma presente a todos los que nos reúnen. Hoy en día el tiempo está muy corto y con todas estas situaciones que están sucediendo, ayer el temblor que hubo en México, los huracanes que están también acosando a algunas áreas, con todas estas situaciones que se están presentando, nosotros perdemos el tiempo fijándonos en pequeñas cosas que hacen nuestros hermanos. Y en vez de pasar el tiempo orando y trabajando en la obra del Señor, lo pasamos el tiempo criticando y colocando más valor a todas esas fallas que encontramos. Nosotros hoy debemos ser ejemplo y mostrar realmente el amor que Cristo nos ha dado, el creerlo, en que yo creo que Cristo me amó, asimismo yo debo amar a mis hermanos sin importar lo que ellos están haciendo. Lo que yo debo hacer es orar por ellos, avanzar, perdonar y avanzar. El mundo nos está observando a nosotros para ver nuestro comportamiento. Recuerden que la Biblia de una persona que no conozca de Cristo, la Biblia de una persona del mundo somos nosotros en nuestra vida. Entonces, ¿qué tal si estas personas ven en ti o ven entre hermanos una guerra campal peor que la que se ve en el mundo? Entonces, debemos de avanzar. Así tú te sientas de pronto un poco amenazado por algún hermano, por alguna situación que se esté presentando, recuerda el amor que tuvo Cristo por ti. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría? Perdonar, amarles y avanzar en el camino del Señor. Somos humanos, somos personas llenas de defectos, somos pecadores también, que nos hemos unido en un mismo sentir, hemos creído lo mismo y todos vamos perfeccionándonos a medida que va pasando el tiempo. Recuerden que no termina la obra del Señor sino hasta que nos llame a su presencia. Y como tercera característica la encontramos en el versículo 5 que dice: a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo. Entonces, el Evangelio es un mensaje de Dios que debemos creer. ¿Qué debemos de creer? Que Jesús nació en una virgen, realizó milagros, Él es Dios hombre, Él es 100% Dios, 100% hombre. Él murió en una cruz vergonzosa por nosotros, fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo para darnos a nosotros ese discernimiento y va a regresar nuevamente a la tierra. Entonces allí debe estar centrada nuestra esperanza. Nuestros ojos siempre deben de estar puestos a lo que viene más adelante, no a lo que vemos físicamente, porque todo esto pasa, todo esto pasará. Pero cuando yo tengo mi mirada centrada hacia lo que voy a vivir, hacia la esperanza de vivir una vida eterna con Él, muchas situaciones que pasan alrededor nuestra la damos por alto, no le damos más importancia de la que ellos tienen. El Evangelio debe ser centrado en Cristo Jesús, no en la iglesia ni en lo que Él pueda hacer por nosotros, sino que debe estar centrado en el acto más grande de amor que alguien haya podido tener por ti y pueda podido tener por mí. Entonces, estos colosenses tenían tres características: la fe, el amor y la esperanza. Entonces, tres cualidades que podemos encontrar en ellos que hoy te invito a que te mires y sepas si tú las tienes. Te invito a que analices tu vida y le pidas al Señor que esa fe que tengas pueda ser una fe fundada en su palabra, que el amor que sientes por tus hermanos lo puedan ver las demás personas y sentir también,
y que tu esperanza no está basada en lo que puedas tener aquí o en las cosas materiales que puedas albergar o en situaciones que son triviales hacia los ojos nuestros, sino que nuestra esperanza debe estar puesta en una vida eterna al lado del Señor. Entonces son cualidades a tener en cuenta. Y yo te hago una pregunta: si hoy yo iría a tu casa y hablaría con tus vecinos, o iría a tu trabajo, o iría a tu colegio, a la universidad, en el lugar donde te encuentres, o iría y hablaría con tus hermanos de la iglesia y les preguntaría por ti, ¿podrían esas personas enumerar estas cualidades que yo encuentro aquí en los de Colosas? Entonces te invito a que podamos nosotros ser ser esas personas que puedan dar muestra de su fe, una fe basada en la palabra de Dios, que puedan mostrar ese amor que tuvo Jesús, que ese valor que tú le has dado, que asimismo amas a tus hermanos y que tu esperanza está puesta realmente en lo que viene con Él y no en las cosas que suceden a tu alrededor. En el versículo 6 encontramos las buenas nuevas y dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, en la palabra verdadera del Evangelio ha llegado a ellos, a los de Colosas, como a todo el mundo. Cuando Pablo aquí habla acerca de todo el mundo, es todo el mundo que se conocía en ese momento, que era el Imperio Romano. Muchas personas habían venido a escuchar la palabra de Dios en Éfeso cuando estaba Pablo allí, y todas estas religiones habían escuchado hablar acerca del Evangelio, el Evangelio de verdad. Y ahí dice, el Evangelio de verdad lleva fruto, y para dar fruto es una semilla que se debe ser sembrada, y esta semilla se puede sembrar en diferentes lugares del mundo y da fruto. Muchas veces escuché un comentario muy lindo que decía, si tú quieres darle un regalo a alguien de cualquier lugar del mundo, ¿qué le darías? Entonces dice una persona alimento, pero hay personas que no coinciden en la alimentación en el mundo, y de pronto lo que a ti te puede gustar, a ella no. Ropa, hay diferentes estaciones del mundo y diferentes formas de vestirse, entonces ¿cómo sabes tú que esa ropa que compraste le sirven a ellos? Encontrando cualquier cantidad de regalos, no se adaptan a todas las partes del mundo, pero ¿sabes qué regalo se adapta? Es realmente enseñar el Evangelio de verdad. Cuando tú enseñas el Evangelio de verdad, queda una semilla sembrada, y esa semilla da un fruto, y ese fruto crece en cada una de estas personas que han escuchado el Evangelio de verdad, así como creció en Colosas, desde el día que lo oyó y conocieron de verdad la gracia de Dios. Entonces, qué lindo poder reconocer, y qué lindo Pablo le dice a ellos, miren, yo sé que ustedes están cimentados en el Evangelio de verdad, han conocido la gracia, han experimentado la paz del Señor, sé que tienen la fe basada en la palabra de Dios, sé que tienen amor entre ustedes, sé que su esperanza está puesta en lo que viene el eterno, sé que ustedes escucharon el Evangelio de verdad, y que ese Evangelio dio fruto en ustedes y que está creciendo cada día desde que escuchaste el mensaje de Dios. Entonces en el versículo 7 y 8 dice un buen maestro, para terminar, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras era el líder, el pastor de la iglesia de Colosas, y Pablo lo presenta como su consiervo amado, como un hombre fiel, ministro de Cristo para vosotros. Ahí hay una aplicación nuestra. Cuando tú compartes el Evangelio con alguien y esa persona es sensible, lo recibe y comienza su caminar con el Señor, tú debes de estar pendiente de ella, debes de estar animándola, debes de estar instruyendo. De pronto piensas que no, lo que pasa es que yo no soy buena enseñando, no sé qué enseñarle o me da pena, pero tú puedes guiarla a ella. Ven, vamos, que hoy hay una reunión, podemos estudiar, estudia acá, lee, acá tienes el devocional. Entonces no dejes a la persona, cuando tú le enseñes acerca del Señor y veas su sensibilidad a la palabra, llévala de la mano. Así hizo Epafras de ellos. Epafras escuchó el Evangelio, fue y lo compartió, ellos lo aprendieron de él, fue fiel ministro
para Cristo, y también sentía amor por ellos. Y ese amor que sentía por la iglesia de Colosas fue y le dijo a Pablo: oye, los amo, y estaba muy preocupado por la situación que se iba a presentar. Epafras escuchó el evangelio de verdad a través de Pablo. No se quedó solamente su conocimiento para él, sino que fue a contar las buenas nuevas. Él instruyó la iglesia creció, y también vamos a encontrar más adelante que él oraba por ellos. Entonces, qué enseñanza tan linda encontramos en estos primeros 8 versículos acerca del saludo que tuvo Pablo por ellos. Pablo estaba preocupado, los amaba sin conocerlos, y Epafras, que fue quien fundó la iglesia en Colosas, estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, los puntos más importantes del estudio, y para terminar, encontramos como aplicación para nosotras: debemos animar a otros hermanos en la obra que Dios ha hecho en ellos. Si ves a alguien que el Señor está usando grandemente, ora por esa persona para que el Señor la fortalezca, y asimismo ella pueda fortalecer el cuerpo de Cristo. Credenciales indiscutibles que debe de haber en nuestra vida de nosotras como creyentes, y es la fe, el amor y la esperanza. Así que si hoy estás en algún problema o en alguna discusión con algún hermano en la iglesia, ora y acércate a él. Avanza en el Señor. Debemos demostrar que hemos creído en el amor más grande que hemos recibido, que es el de Cristo. Entonces, cimienta tu fe en la palabra del Señor, ama a tus hermanos, y tu meta debe ser la esperanza de tener una vida eterna con Él. Debemos de enseñar el evangelio de verdad, el evangelio que produce fruto. No vayas a dejar que otras corrientes, que otras enseñanzas vengan a tu vida, sino realmente el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Centrado totalmente en la obra que hizo Cristo por nosotros. Debes de ser ayuda idónea también para nuevos creyentes. Recuerda que Epafras no los dejó solos, sino que también los ayudó en su caminar y en el crecer en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué enseñanza también encontramos en 8 versículos? Tanta enseñanza y tanto que Pablo les habla a ellos aún sin conocerlos. Entonces, te invito hoy a que pongas tus ojos en el Señor, a que perdones si hay alguna situación que se te ha presentado, a que sepas que cualquier situación que estés pasando, Cristo, Dios está contigo, tener la fe en lo que Él ha hecho y también puede hacer en tu vida, y centrarte en la esperanza de una vida eterna con Él. Recuerda que todo esto es pasajero, que lo que nos queda es pasar una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial. Entonces, te animo muchísimo a que empecemos a centrar nuestros ojos en la palabra del Señor, a estudiarla, a conocerla, para tener esos argumentos en el momento en que lleguen estos periodos de prueba, y saber que Él está con nosotros y que Él nos ayuda, nos alienta, nos anima, nos ama, y vela también por nosotros. No siendo más, terminamos nuestro estudio de hoy. Te espero el próximo miércoles para que continuemos con este libro tan maravilloso que nos va a enseñar a sentirnos completas en Cristo. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza tan maravillosa. Te pido que estas cualidades que encontramos en los colosenses, la fe, el amor y la esperanza, puedan verse reflejadas en nuestras vidas, podamos a través de ellas mostrar el gran amor que tú tuviste por nosotros. Y te pedimos también ser fieles a tu palabra y poder enseñar el evangelio de verdad. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.